Ahí estamos de regreso con una cortina que me gusta mucho, que le da mucho suspenso a lo que se viene. ¿Por qué? Porque, bueno, esta no es una investigación policial, sino es ir en detalle por cosas que van a suceder este fin de semana, pero más alegres. Prepárate, toma nota, pará las orejas, en todo caso si retenés bien información y no sos como yo, porque vino Agustina Arregle y te va a contar todo lo que podés hacer este fin de semana. Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Espero que hayan hecho todas las cosas que les dejé agendada el fin de pasado y vengo a contarles que desde ayer arrancó el Festival de Circo, es el segundo festival internacional, Tierra Colorada, como lo han decidido llamar, y ayer más o menos alrededor de 300 chicos ya disfrutaron de estos artistas que vienen de Uruguay, Colombia, de Chile, vienen de un montón de países un tanto limítrofes y no tanto, digamos, y también obviamente los locales que son de Buenos Aires y acá de Misiones. Si ayer no lo pudiste ver cuando arrancó, te cuento que lo vas a poder ver. Hoy tengo todo acá anotado, los horarios y los lugares. Hoy a las 14 van a estar en el Teatro Prosa del Centro del Conocimiento, va a haber una función para las escuelas. Y si no llegás hasta ahí y vivís por el centro, estás más cerca del centro, a las 17 horas van a estar en Plaza San Martín, en lo que comúnmente hacen como un espectáculo al aire libre, así que está buenísimo si no sabes a dónde llevar a los chicos después del colegio o querés que tengan una actividad distinta, puedes ir hoy a las 17 a la Plaza San Martín, que ahí va a haber todo un evento relacionado, digamos, a este Festival Internacional de Circo. Bueno, ahí vemos un videito que nos preparó Ro con todos los payasos saliendo de una combi. Qué cantidad de gente que había en la combi. Sí, este es su spot con el que están promocionando el festival que, bueno, como dice Agus, arrancó ayer. El típico auto de payaso sería, ¿no es cierto? Sí. Que sale un montón de gente adentro. También te cuento que a las 21 van a estar en el Galpón de la Murga, es decir, que si no llegaste a las 14, a las 17 a la Plaza San Martín, a las 21 vas a tener también en el Galpón de la Murga a estos artistas y mañana también, ¿ves? Ahí tenés un montón tenés los horarios de hoy y los de mañana a las 17 van a estar en el cuarto tramo de la Costanera. Y esto termina recién el domingo, así que el domingo también los vas a poder ver. Si tienes muchas cosas para hacer en la semana y recién el domingo puedes llevar a los chicos, ¿ves? Ahí tenés. A las 17 horas en el Brete y a las 20 va a haber una varieté gala cierre. Así que ya sabes, tenés que ir a la Costanera, a la Plaza San Martín, tenés un montón de lugares a los cuales ir con los chicos para que disfruten este festival de teatro que ya es la segunda vez que se hace aquí en Misiones, se llama Festival de Circo, mejor dicho, dije teatro creo, el Festival de Circo Tierra Colorada. Los visitantes de circo que vienen ya haciendo una ruta desde Brasil se presentan a invitar a una ciudad intervenida y con esta propuesta de que sea a la gorra, por supuesto, y hablan de haber elegido para sus vidas una práctica, una forma de vivir que habla mucho de la libertad y que presentar un show a la gorra también es hacer partícipe a la gente de esta libertad, que sea libre de dar lo que quiera, lo que pueda, si es que puede y lo que le pareció el show y que a veces son muy bien remunerados, así que los chicos están muy emocionados por poder intervenir toda la ciudad de Posadas. Y distintos artistas, hablemos, ¿no? Porque hay algunos que se dedican a hacer piruetas, otros que se dedican a hacer chistes, digamos, es muy variado, por eso es Festival de Circo, no es que es solo una cosa, digamos que va a haber solo una teatralización o solo va a haber un trapecista, digamos, es la conjunción de distintas actividades, distintos artistas con distintas capacidades que pueden alegrar a los chicos y, como bien destaca Rocío, totalmente a la gorra. Si todavía no te convenció mucho lo del circo o a tu chiquito no le gusta esto, bueno, te cuento que para las nenas hay dos espectáculos especialmente dedicados a las chicas, que es este sábado a las 19:30 va a estar el espectáculo de Princesas Congeladas, que como sabemos ya viene siendo un éxito entre las niñas de... A ver, la edad, digamos más o menos de 3 a 10 años. Estarás hablando de Libre Soy, ¿no? Sí, en realidad el espectáculo se llama Princesas Congeladas, pero sí tiene mucha relación con lo que es Frozen, la película de Disney, que ha maravillado a todas las niñas, así que tienen como... Es la nueva película de culto de Disney y que está en todos lados. Bueno, esto, como te dije, es el sábado 19:30 y va a estar en el Montoya. Y si no, el miércoles, que es... 18 de mayo, el miércoles 18 va a estar Rapunzel escapando de la torre, otra de las princesas también
que volvió, digamos, que resurgió también un poco gracias a Disney con su película Enredados. Así que las chicas que disfrutan de las princesas y no tanto de los payasos también tienen dos opciones muy interesantes en el Montoya, una este sábado 19:30 y otra el miércoles, que también es un poco más temprano, 18:30 horas. Y muy acorde lo de princesas congeladas para este fin de semana, porque mañana va a ser mucho más frío, ¿eh? Exactamente, así que las chiquitas se van a sentir más todavía identificadas con Anna y Elsa, que venían de otros lugares allá por los Alpes y todo ese lugar muy frío. Así que bueno, ya tenéis anotado todas las actividades para los chicos y te cuento que otra actividad interesante, si tenés ganas de recorrer un poco la provincia, no tenés ganas de estar, si vivís acá en Posadas, no tenés ganas de quedarte en la ciudad, te cuento que ahora 14 y 15 de mayo, sería hoy y mañana, o mañana y pasado, no sé bien en qué día vivo, Mañana y 14 y 15, mañana y pasado, sí. Sábado y domingo, digamos, hoy es viernes, sábado y domingo tenés un encuentro que es el primer encuentro de prácticas naturales. Esto va a ser en el Parque Vortish de Monte Carlo y la verdad que está buenísimo porque hay un montón de actividades relacionadas a lo que son, digamos, cuidar la tierra, alimentarse bien. Hay un montón de actividades que tienen que ver con estas prácticas naturales a lo que se está volviendo lentamente. Y si querés te cuento un poco, va a haber talleres, ferias, stands, va a haber comidas naturales, va a haber de todo, o sea que vas a poder pasar toda una tarde ahí. Va a arrancar más o menos 9 de la mañana hasta las 16:30. Hay talleres y después también seguramente podés entrar a disfrutar de los stands de comidas y ese tipo de cosas. Va a haber talleres, por ejemplo, de yoga lúdico, protección de las vertientes, va a haber cocina vegetariana, cuidado del suelo, cómo hacer una huerta. Van a hablar sobre cómo hacer biocombustible de mandioca. La verdad es súper interesante. Esto nos enteramos ahora hace poco, que el 14 y 15 va a ser este primer encuentro de prácticas naturales. Y como te digo, va a haber stand de productores, talleres, va a haber ronda artística también. Eso también quería destacar porque no es que solo va a haber charlas, sino que va a haber, por ejemplo, shows de títeres, van a tocar Caroso Sueta y Nerina Bader, va a haber avistaje de aves, biodanza. Si no sabes qué hacer con los chicos y decís, la verdad, no le va a divertir ir a este lugar, olvídate porque también va a haber un jardín de niños, va a haber cuentacuentos y va a haber títeres. Así que todo esto en Monte Carlo, en el Parque Vortish, que también es divino, si querés sí. hacer el laberinto vegetal o querés pasar una tarde al aire libre, está buenísimo. ¿Ya funciona el laberinto vegetal? Me acuerdo que hace un tiempo atrás lo habían cortado como para que crezca estaba como el ras. de vuelta, Estaba como el ras. ¿no? Como para que crezca ordenadamente. La verdad hace un montón no iba cuando era la fiesta de la flor, así que no sé en qué estado estará el laberinto, pero el parque igualmente es divino y tiene mucho verde, así que podés disfrutar de Para no esta perderse ciudad. el laberinto vegetal. Y si no, si te querés pegar otra vueltita por ahí, acordate que arrancó la fiesta nacional del té, que es en Campo Viera. Esto arranca hoy, tenemos acá en el diario, mirá toda la agenda de lo que va a ser la fiesta nacional del té. Va a haber capacitaciones, jornadas, exposiciones, baile y música. Y obviamente que no puede faltar en una fiesta nacional y todo, que va a ser la elección de la reina. Hoy va a ser la noche de la juventud, mañana tenemos la elección de reina y el domingo cierra y hay un gran almuerzo con la familia y demás. Así que también si querés conocer Campo Viera, conocer lo que es la fiesta del té, sabemos que Misiones produce el 90% de las plantaciones de té argentino, así que no sé qué estamos viendo. Lo pueden conocer al intendente de Campo Viera. No me hago cargo de lo que estamos viendo, que los chicos están tratando de que no se vea solo mi cara acá, porque estoy sorprendiendo un poco con la agenda. Forma parte del atractivo también los políticos de cada localidad. Sí, alguna de lo que han sido las aperturas también de esta fiesta que tiene a todo Campo Viera, ¿no? Reunido los chicos de las escuelas, el intendente dando notas a medios nacionales, porque es una fiesta muy importante. Exactamente, como te digo, es una fiesta nacional. Y si no conoces Campo Viera, no sabes lo que es la fiesta del té, no tenías idea que el 90% de las plantaciones del té del país están acá, puedes recorrerte esta fiesta que arranca hoy y va a estar hasta el domingo ahí en Campo Viera. Bien, si no sabías del té, puedes recorrerte esta fiesta. Te echa una Richard cualquiera. Y para conocer más culturalmente, obviamente escuchar a los hermanos Núñez, que son de Campo Viera y que hacen una música realmente espectacular. Están, me parece, mira, yo te digo, ya el horario. Bien. Los hermanos van a estar mañana a la noche junto a los tíos excontinuados. ¿A los tíos? De mi tierra. Sí. Excontinuados.
Esa es la importante de los tíos. Esa es tu onda, Richard. Bien, Te veo ahí cantando, haciendo palmas. No, bueno, Hasta hay el varios amanecer eventos artísticos también. haremos y no continúo porque este es un horario de protección al menor. ¿Pero qué? ¿Haremos el amor? ¿Se puede decir en este horario? No lo quería decir. Después le tienen que explicar los padres a los niños de No, qué se siempre trata. mejor hacer el amor que la guerra, Richard. Acordate Por de esa supuesto, frase. por supuesto. Y con música de los Núñez de fondo. Bueno, ahí ya nos brindaste un programa mucho más específico. En el que Teal. no queremos saber, pero buenísimo. Bueno, anotate también la fiesta del té, que van a estar los hermanos Núñez, va a haber un montón de eventos artísticos. Así que ya sabes, si querés recorrer la provincia, tenés estas dos perlitas que te cuento de Campo Viera y Monte Carlo, y si no, un montón de actividades más que puedes ver en la agenda del diario o, no sé, en cualquier lado. ¿Dónde más podemos ver agenda? Hay un montón de cosas para eso. Las Y redes por supuesto, sociales, en la agenda del diario Territorio, que está muy completo siempre, que pueden Exactamente. visitarlo, que lo hacen los compañeros de la sección Sociedad. Exactamente, si hay algún error somos nosotros los culpables de no haber puesto algo en la agenda. Y también te recuerdo que va a venir la Berizo, así que estate atento, eso era el 22 de mayo. Sí. Si no, no dije lo de Malosetti. Hoy está Malosetti este fin de semana, acordate, esto es mañana. Me olvidé, mirá, los chicos tenían el video. ¿Cómo Con no me Inés dijeron? Esteves. Tenían el Está video con ahí Inés preparado. Me olvidé de decirlo. Este artista, la verdad, súper destacado, que ya viene de familia de músicos. Yo ya te había contado esto, pero te voy a hacer acordar, porque así como yo me olvidé, por ahí vos no te acordabas. Esto es mañana. Mañana a las 21 horas. Sábado 21 horas y va a ser en la Escuela de Música. ¿Sí? Te había dicho que era por ahí en otro lugar, pero agendate que es en la Escuela de Música. Es Javier Malosetti junto a Inés Esteves, que es su pareja y que yo también te había contado hace un par de semanas que él descubrió cuando él le cantaba a sus niñas, ella le cantaba a sus niñas, que él descubrió que esta actriz no solo tenía talento para actuar, sino que tenía una hermosa voz y dijo, bueno, che, pará, podemos hacer algo juntos. Y de ahí surgió este show que viene a traer ahora a la ciudad de Posadas, básicamente centrado en lo que es jazz, blues y bossa nova, que es la raíz que ellos comparten de niños, la música que dicen escuchar desde siempre. Agendate esto, Rocío tiene unas ganas locas de ir. Antes de que empecemos este bloque estaba viendo dónde voy a sacar las entradas, qué tenía que hacer y nos olvidamos de decirlo. Sí, atenta estoy a que se mudó de lugar, un show imperdible. Pueden buscar videos inclusive de algunas versiones de jazz que han hecho juntos y que ya están subidas a YouTube. Y bueno, quienes lo han visto, ya Malosetti las veces que estuvo acá en el Montoya saben que es un show imperdible. Acordate, mañana 21 horas en la Escuela de Música. Bueno, Bien. Agustina Arrela, muchísimas gracias entonces por su intervención para la columna de espectáculos y la esperamos el próximo viernes. Gracias a ustedes y me voy antes de acordarme de otras actividades más porque si no nos quedamos acá hasta pasado mañana y no es la idea. Que tengan buen fin de, anótense todas las actividades y hagan mucho de los que les comenté. Apuesten al teatro, al circo, a todo lo que hay en esta hermosa provincia, así que nos vemos el viernes que viene. Nos queda Reviralizados, nos queda el reviro de noticias, nos queda despedirnos de este programa. No te pongas triste, quédate ahí quietito que ya volvemos.